Hola, ¿cómo están? El Señor les bendiga en gran manera. Estamos llenos de gozo compartiendo la palabra de Dios, agradeciendo las grandes cosas que el Señor nuestro Dios ha hecho por todos nosotros, porque hasta el día de hoy el Señor ha sido bueno. Y dice la palabra de Dios que para siempre es su misericordia. Por eso en el libro de Hebreos dice la Escritura, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo les bendigo y les saludo en esta noche y dándole gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de poder intimar con Dios, de poder disfrutar su palabra. Y en esta noche en especial quiero compartirte un mensaje acerca de cómo debe ser nuestra vida espiritual. La palabra dice que debemos ser una fortaleza. Los lugares altos siempre tuvieron una forma estratégica de ser. El altar, por ejemplo, es un lugar donde se levanta para adoración. Sí, debe verse a quién adoramos, a quién servimos. Por ejemplo, tu vida en estado de ánimo, cómo te conduces, cómo hablas, se deja ver cuál es tu altar, a quién estás adorando, a quién estás sirviendo. Cómo tus palabras son expresadas, si son sazonadas con sal, si tu fuente da agua dulce o agua amarga, porque dice la palabra que no pueden dar las dos cosas, dará una o dará la otra. Y también se deja ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Si estamos llenos del Espíritu Santo, si damos fruto o estamos obrando conforme a la carne. Esto es lo que tiene que ver el altar, un lugar alto, cómo se manifiesta el testimonio. Nosotros podemos decir contrariamente que somos lo que no vivimos, ¿sí? Podemos creernos buenos, pero a la vez el mundo está observando otra cosa totalmente distinta. De la misma manera debe ser en una forma como un monte tu fortaleza. Por eso el Señor dice que nosotros somos como el monte de Sión cuando confiamos en el Señor. El monte de Sión era el lugar donde estaba la fortaleza de Israel y era un lugar difícil de penetrar. Las grandes ciudades no solamente eran amuralladas, sino también estaban defendidas por su ubicación, como Jericó, como Israel. Había una colina y esto hacía que fuera muy difícil conquistarlas. ¿Por qué? Porque ellos podían ver desde lejos al ejército invasor. Y desde este punto de vista, Dios entregó a Israel y hoy te entrega a ti, a todos tus enemigos, para que los conquistes. Pero en otras palabras, como estos enemigos se manifiestan muchas veces en seres humanos, en personas, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, que gobernadores que habitan en las regiones celestes, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. ¿Qué sucede? Tenemos que conquistarlos con el poder de Dios, con el amor. O sea, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, a todo aquel que confía en el Señor. Por eso los que confiamos en el Señor somos como el monte de Sión, pero tampoco nos movemos. Por eso tu vida debe ser como el monte de Sión. Dios quiere eso. Por eso en el mensaje pasado pudimos también escudriñar que Dios quiere que nosotros seamos como Él es. Por eso Jesús dice que lo imitemos a Él, que sigamos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Quiero invitarte al libro de Deuteronomio capítulo 7 y quiero mostrarte aquí de manera muy precisa cómo Dios nos da de manera clara una orden, un mandamiento que nace desde lo más íntimo del deseo de su corazón para hacerte más que vencedor. Por eso la Escritura dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y también declara la palabra que en Cristo ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso en Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos tu bendita palabra, Señor, en nuestro corazón. Unge mis labios, unge mi ser entero, Señor, para que hable palabra de completa edificación, lo cual quiere decir, mi Dios precioso, de que solamente hables tú, Señor. Que tú des la inspiración y las palabras en mi boca para que llegue a los corazones de mis hermanos, porque como tú sabes, mi Dios, yo no soy perfecto, pero tú sí eres perfecto. Y yo quiero representar en esta noche, Señor, como está escrito, esa luz
que no se esconde debajo de la mesa, sino debe ser puesta en lo alto para alabanza de tu gloria. Porque no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, Señor. Y por eso, úsame, Padre, para que la gente que escuche, Señor, no me vea a mí, sino tu palabra solamente. Por ello, en el nombre precioso de Jesús, glorifícate mediante tu palabra, porque necesitamos, Señor, ser edificados por ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Asimismo, como Dios quiere que estemos edificados sobre un lugar alto, sobre un monte, como dice la Escritura, también nuestros enemigos están ubicados en lugares altos, ¿sí? Vamos a ver aquí la palabra de Dios y vamos a enfocarnos solamente en uno de las 7 naciones que el Señor ordena a Israel que eche fuera después de salir de Egipto y tomar posesión de la tierra prometida. Quiero invitarte aquí a la palabra en Deuteronomio capítulo 7 y vamos a leer 5 versículos, como dice aquí la palabra, del verso 1 al versículo 5. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, y vean que menciona a 7 naciones. Y estas 7 naciones estaban sobre 7 colinas, sobre 7 montes. Dice la palabra, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. 7 naciones, sí, ordena a Dios que sean echadas fuera. Pero date cuenta de algo, qué condiciones pide Dios aquí, para que tú y yo vayamos y venzamos. Estas naciones eran también ya dirigidas por espíritus inmundos, porque la palabra dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero, dice, está bajo el maligno. Muchas veces hemos equivocado el rumbo pensando que haciendo ciertas alianzas nosotros vamos a triunfar. Por ejemplo, si yo quiero llevar el evangelio a personas que practican un vicio al alcoholismo, yo no voy a llegar y me voy a tomar una cerveza con ellos para predicarles el evangelio. Otros piensan que vistiéndose de rockeros van a evangelizar a los rockeros. Vistiéndose de raperos o cantando la misma música rapera, vamos a evangelizar a los raperos. No nos confundamos. Vean lo que dice el Señor. Cuando nosotros hacemos alianza, ellos terminan arrastrándonos. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque no se trata de que sea más fuerte el mal, sino que nosotros, si no hacemos las cosas a la manera de Dios, estamos en un terreno de desobediencia y esto provoca que nos debilitemos y estemos en desventaja, ¿sí? El mal no es más fuerte. Nuestros adversarios son mayores que nosotros cuando estamos sin en Cristo, cuando no conocemos a Dios. Tenemos adversarios que son más fuertes porque son huestes espirituales de maldad. Y estas huestes son demonios, son espíritus inmundos que están manifestando, ¿sí?, todo su poder, todo está manifestando toda su maldad, pero lo hacen a través de las personas que tienen doctrinando desde hace muchísimos años. Esto no es nuevo. Gente que está desde hace muchos años llenas de odio. El odio es una fortaleza para algunos. Recuerda lo que dice Salomón, el hermano ofendido, dice, es más tenaz que una ciudad fortificada, ¿sí? Es decir, por eso los que son
personas llenas de amargura son arrogantes. Ese es su monte. Esa es la altura que tiene. Dios quiere que tú tengas una altura, pero para ver, no para vanagloriarte, no para sentirte más que los demás, sino porque tú tendrás una visión distinta por cuanto Dios te está mostrando lo que Él quiere que tú veas. Como el Señor le mostraba a Abraham cuando un día lo lleva y le dice, todo esto te voy a dar, hasta donde alcancen a ver tus ojos, todo esto será la tierra que yo le daré a tu descendencia. Abraham no tenía ningún hijo en ese momento, pero la palabra dice que Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y por eso Dios se alegraba cuando le hacía promesa, y dice la palabra que Abraham le creía. Y esto provocaba el gozo del Señor. Y cuando tuvo a Isaac, y ya tenía también a Ismael que tuvo como hijo con la esclava, la palabra dice que le ordena sacrificar a Isaac, que era su hijo amado. Y Abraham, sin dudarlo, estaba dispuesto a hacerlo. Y el Señor lo detiene por medio del ángel. Y el corazón de Dios se llena de gozo de tal manera que empieza a hacer promesas para su pueblo. Nosotros alcanzamos también promesas en medio de ese gozo del Señor. Y dice la palabra, tanto así que Dios juró por sí mismo que iba a bendecir a ese siervo, porque le creyó al Señor. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe, nuestra confianza para con nuestro Dios es una fortaleza. Por eso en la armadura de Dios dice, es un escudo que apaga todos los dardos de fuego, dice, del maligno. Y la palabra de Dios debe ser algo que esté escrita en nuestro corazón. Debe ser fortaleza en nuestro ser. Porque si alguien no confía en la palabra de Dios, no puede conocer el poder de Dios. ¿Me explico? Por eso, si te das cuenta, el primer pueblo que menciona de estos 7 en Deuteronomio es el pueblo de los heteos o hititas. ¿Y sabes qué tienen estos pueblos? El significado, ¿a qué te suena? A heterosexual. Significa distinto. Pero aquí no estamos hablando de sexualidad, sino estamos hablando de un pueblo totalmente distinto al de Dios. ¿Te suena familiar esto? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa? Que toda la gente que no conoce a Dios es totalmente distinta al de los que conocen al Señor. En costumbres, en manera de pensar, en fe, en temor, somos distintos. Yo le temo a Dios, ellos le temen a cualquier cosa, le temen a la muerte, le temen al coronavirus, le temen a todo menos a Dios, que es a quien hay que temer. ¿Sí? Por eso la palabra heteo significa distinto, de donde también deriva más adelante, por medio de los años, la palabra terror. ¿Sí? Pero es diferente a lo que Dios es. Los demás pueblos con sus dioses, dice la palabra, no hagas alianza con ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a arrastrar a tus hijos a adorar a dioses falsos. Por ello, amado hermano, es necesario que tú destruyas esas fortalezas que primeramente estuvieron en nuestro corazón. Porque ¿quién de nosotros no ha confiado como confían en el mundo? ¿Quién no ha confiado en las riquezas? ¿Quién no ha confiado en algún hombre o en alguna mujer? ¿Quién no ha confiado en sus fuerzas, en su carácter, en su conocimiento, en su título, en su vanidad? ¿Quién no ha confiado en lo que el mundo es, en la ciencia? Por eso es tiempo de derribar esas fortalezas y confiar en el único Dios verdadero y en Jesucristo, el cual ha sido enviado. Por eso tenemos que derrotar estos pueblos que hay dentro de nosotros, para que así pueda verse el pueblo y sobre todo la conquista, así como Israel de la tierra prometida, así mismo del nuevo hombre prometido por Dios. ¿Sí? Por eso Efesios capítulo 1, verso 13 dice que en él, dice la palabra, en Cristo Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. ¿Sí? El cual es las arras de nuestra herencia hasta el día de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Te das cuenta? Por eso, para que se deje ver el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, debemos entregarnos sin medidas, sin reservas a Dios, y Él se encargará de entregarte en tu mano a todas esas naciones, a todas esas fortalezas que pelean en contra de nosotros. Al principio, el pueblo de Israel vieron enormes a esos pueblos. Y fíjate la incongruencia.
Dios aplastó al ejército del faraón, quien era el más poderoso, y después tenían temor a otros pueblos muchos más pequeños. ¿Sí? Asimismo yo te invito hoy a confiar en el Señor. Dios ha hecho milagros con cada uno de nosotros. Por eso cuando Israel cruza el Jordán, ya con la autoridad que Dios había dado a Josué, empezaron a hacer guerra. ¿Sí? Mandan 2 espías todavía con Moisés, y solamente Josué y Caleb dieron buenas noticias. Los otros 10 dijeron que no se podía conquistar. ¿Qué significa? La mayoría de la gente va a pensar que no se puede. Y así ha pasado en las iglesias. A veces ha pasado que no hemos confiado en el poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos metido ideas que hacen alianza, ¿sí?, con obras de maldad, con obras de los pueblos que Dios nos mandó a destruir, no a que hiciéramos alianzas, ¿sí? Por eso dice el Señor, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Quiero darte la palabra que el Señor dice en el libro de Jeremías, capítulo 15, verso 19. Dice lo siguiente: si te convirtieres, ¿sí? Por eso cuando alguien nace de nuevo cambia de dirección. Iba en el mundo, pero ahora cambia la dirección de Cristo. Si te convirtieres, dice el Señor, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ese es el proceso de purificación, es el proceso de santificación. Antes veía mucha tele, ahora leo la palabra. Antes veía pornografía, ahora me pongo a orar. Antes perdía mi tiempo en pensamientos vanos, practicando el pecado. Ahora pongo en práctica lo que el Señor me está enseñando en la casa del Señor, y también por el devocional, y también por la fe que Él me ha manifestado. Y empiezo a entresacar. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y dice el Señor, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo como un muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, dice el Señor, mas no te vencerán. Y te pondré en este pueblo, dice, como una columna, ¿sí?, como un muro fortificado. Dios necesita que todos nosotros nos levantemos en el nombre de Jesús como un monte de Sión, como una fortaleza para la gloria de Dios. Por eso dice aquí el libro de Josué, capítulo 21, verso 43. Mira lo que dice: hay promesas que te están aguardando, promesas que Dios dio, no que el hombre te ha dado, ¿sí? Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, ¿sí? Hay veces la falta de paz es porque no hemos terminado la tarea. Tenemos que cumplir con lo que Dios nos pidió. Conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, ¿sí? Israel se espantó muchas veces, pero había líderes de Dios que procuraban que la fe y el ánimo del pueblo no decayera. Y Dios quiere que tú seas uno de ellos. Y dice, porque Jehová entregó en sus manos, vean, a todos sus enemigos. Y vean el verso 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. No te lo pierdas, hermanos. Te dije un día que todos vamos a compadecer, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuentas. Pero de lo que más vamos a dar cuentas es por nuestra alma. Segundo, vas a dar cuentas de esto, ¿sí? Más de las promesas tuyas, vas a dar cuenta de las promesas que Dios quería que tú vivieras. De lo que el Señor te pidió. No te va a pedir cuentas de lo que no te pidió, de lo que te ha ordenado. Y Dios te ha pedido hoy que seas en el pueblo un hijo de Dios maduro, un soldado de Jesucristo. Hay gente que no madura, hermanos, y esto es peligroso. Gente que durante años tiene que volvérselas a enseñar, y son gente que son los detractores, son los apóstatas, los que niegan la fe. El libro de Hebreos capítulo 5 lo enseña diciendo que debiendo ser ya maestro, es necesario que se les vuelva a enseñar los rudimentos. Por eso en las iglesias hay tantas deserciones,
Porque hay hermanos que tienen 5 años y son nuevos. Tienen 10 años en la iglesia y siguen siendo nuevos. Tienen 20 años y nunca dejan de ser cristianos nuevos. Esto es algo anormal. Debes crecer. Hay 2 tipos de ignorancia: lo que no sabes porque nunca los has escuchado, y también lo que tú no quieres aprender. Yo te invito en el nombre de Jesús a madurar, que ejercites. Hay gente que se la pasa en estudios, en institutos, pero nunca pone en práctica la palabra de Dios. Es como estudiar una carrera académica y no practicarla y no vivirla. ¿Para qué la estudiaste? En cambio, si tú estudias la palabra y la pones por obra, vas a conocer el poder de Dios. Quiero terminar con lo siguiente. En el Salmo capítulo 125, y yo te invito a que tomes esta promesa. Hay promesas que a veces están haciendo los hombres que Dios no lo ha hecho, ¿sí? Deja que Dios haga su voluntad en la vida de cada uno, ¿sí? Hay predicadores falsos que le enseñan a la gente a que amen el dinero, porque como raíz de todos los males es el amor al dinero, y tocan las fibras de esas personas. Yo quiero invitarte a que tú recibas lo que Dios quiere darte. Es mucho mayor, ¿sí? Mucho mejor. Dios es el mismo, el que abrió el mar rojo, que resucitó a Lázaro y que hoy resucitó a nuestro Señor Jesucristo y te levantará a ti el día de mañana. Es el mismo Dios. No ha cambiado. Lo que ha cambiado es nuestra forma de creer, nuestra forma de confiar. ¿Sí? El mismo poder que estuvo en los apóstoles, la misma unción que estuvo en Cristo Jesús y que dejó para que no estuviéramos huérfanos del Espíritu Santo, está aquí el día de hoy. La misma autoridad espiritual. Yo te lo puedo narrar con muchos milagros que he vivido. Mi hijo Pablo era epiléptico y decían que iba a ser epiléptico de por vida. Y Dios lo sana hace 10 años y nunca más volvió a convulsionar. Y sin embargo, dimos un salto de fe y le creímos al Señor, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Posteriormente Dios me ha sanado de toda enfermedad. Hace poco me sanó, tenía todos los síntomas del coronavirus. Pasé solamente unos días en cama y el Señor me levantó nuevamente. Él sigue siendo el mismo. Y si no me hubiera sanado, yo no dejaría de adorarle, no dejaría de amarle, porque Él siempre seguirá siendo Dios. Por eso Él quiere que tú seas una fortaleza. Quiero terminar con una historia y leyendo el Salmo 125. Había un hombre llamado Don Carmelo. Le hicieron una amputación. Y el pastor de Don Carmelo llega y acabada de terminar la operación, entra a su cuarto y le dice: Don Carmelo, ¿cómo está? Y Don Carmelo contestó: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero el pastor de Don Carmelo pensó que estaba todavía bajo la influencia de la anestesia, ¿no? Y le dice: Don Carmelo, ¿puede oírme? Y Don Carmelo le contestó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el pastor entendió que ese hombre, en medio de esa amputación, estaba ardiendo en el Espíritu Santo, adorando a Dios y dando gracias por todo. Por eso Job decía: recibiré de Dios los bienes y no recibiré también los males. Y con todo y esto no añadió despropósito y se puso a adorar a Dios. Las naciones que están en contra de ti, los espíritus que están en contra de ti, las personas que se oponen por la influencia del diablo, pueden ser mayores que tú, pero no mayor que Dios. Y si Dios te ha ordenado que las disipules, que las conquistes, que las evangelices, pero que no hagas lo mismo que ellos, sino que ellos se conviertan a ti, porque tú conoces al Dios verdadero, hazlo en el nombre de Jesús y créele al Señor. Habrá momentos en que pienses: no puedo. Así pensó Israel, así pensaron muchos pueblos que habían vencido al pueblo de Israel, y Dios se levantaba y peleaba. Y cuando el ejército del faraón estaba ya a punto de alcanzar a Israel, cuando el mar rojo estaba delante de ellos, Moisés, dice la escritura, les dijo: Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Y así fue.
Dios peleó por su pueblo. Hoy lo va a hacer por ti también. Deja que Él sea Dios en tu vida. Que el Señor Jesús y el Padre de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo sean Dios en nuestras vidas. Por eso termino aquí. Verso 1 del capítulo 125 de Salmos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, que no se mueve. Dice la palabra que el hombre de fe es inamovible, porque Santiago explica que el hombre, significa el género, hombre o mujer, de doble ánimo, esos que vacilan, son inconstantes en todos sus caminos. Y dice, permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Te voy a repetir esta promesa del Nuevo Testamento. Yo estaré con vosotros, dice el Señor Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen impiedad. Paz sea sobre Israel. Entonces quiero darle gracias a Dios por esta palabra. Te invito a orar. Y en este tiempo de angustia, ahorita hay mucha gente que está angustiada. Yo he pasado también por angustia, pero me acuerdo que Dios no me dijo que no habría aflicción. Me dijo que estaría con nosotros. Él está contigo. Por eso yo te invito a confiar en el Señor. Dice la palabra, Él vino a un asunto, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Levantamos nuestra voz, Señor, por si alguien en esta noche abre su corazón a ti, Padre, y quiere decirte que a partir de hoy, Jesús, tú serás su Señor y Salvador, y que nuestro Dios y Padre será su Dios para siempre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos amaste primero. Te alabamos y bendecimos tu nombre, y ponemos en tus preciosas manos nuestras almas, Señor, y todo nuestro ser y corazón. Bendice a los oyentes, Señor, a todo aquel que comparte este mensaje. Derrama tu gloria sobre ellos. Muéstrales, Señor, tu poder, porque tú les has dado la victoria a todos aquellos que en Cristo practican, Señor, siempre vivir en triunfo. Por eso, Señor, no es a nosotros, sino a tu nombre, oh Dios, sea dada la gloria. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, en estos tiempos que estamos, Señor, con angustias y aflicciones, tú nos has levantado, Señor, y has hecho misericordia. Tú no cambias, en ti no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Pues, amados hermanos, les mando saludos, muchas bendiciones, el Señor les guarde en gran manera, y pues les esperamos este miércoles, primeramente a las 8:30 de la noche, para compartir un mensaje más de la palabra de Dios. Les mando un fuerte abrazo, un caluroso saludo, y que el Señor les bendiga a todos los hermanos de la iglesia Jesucristo el Salvador. Que el Señor los guarde. Pues estamos preparándonos para nuevamente reabrir el templo. Les había pedido un favor, que este sábado puedan apoyarnos llevando equipo para lo que es de limpieza, empezar a preparar todo lo que es el acondicionamiento, y que se encuentren también en condiciones de salubridad todas las instalaciones del templo. Se va a hacer este sábado, y no les estoy convocando a que vayan, solamente que dejen, que nos apoyen con gel antibacterial, con cloro, con jabón, con todo, para que dejemos perfectamente limpio y se vaya manteniendo hasta que tengamos la autorización de abrir el templo. Amigos y hermanos, pues el Señor les bendiga, y una vez que esto se haya aperturado, el templo se encuentra donde nos congregamos, la Iglesia Jesucristo el Salvador, en la calle Cuitláhuac, número 131 de la colonia Nueva Villahermosa.
y tenemos servicio los lunes a las 8 de la noche, miércoles igual a las 8 de la noche, culto congregacional, y domingo 11 de la mañana. Y esperamos pronto poder verles en la casa del Señor. Un saludo, hermanos, y muchísimas gracias por su atención. El Señor les bendiga.